Bueno, damos gracias que podemos congregarnos una vez más. Recién cantábamos acerca del anhelo de la ciudad de Dios y Dios morando en medio de su pueblo. Un pueblo que por gracia y misericordia del Señor va a estar ahí delante de su presencia. Y bueno, no todos van a estar ahí. Esa es la realidad. Y de hecho, vamos a leer un pasaje que habla justamente de los que no van a estar ahí. Hoy también vamos a recordar la cena del Señor, y eso también nos habla de la gracia y de la misericordia del Señor para con su pueblo. Es algo que debería alimentar nuestra alma, alentarnos y también ser de testimonio a aquellos que no creen, porque uno no puede dar por sentado de que el corazón de todos está regenerado por el Señor. Y entonces es precioso este recordatorio, poder recordar que el Señor ha dado su vida en favor del pecador. Es algo que anima, y de hecho, como dice 1 Corintios 11, también con esto anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y de eso también vamos a hablar en esta mañana. Porque así esperamos al Señor, así perseveramos los creyentes, preservados por el Señor, sostenidos por el poder de Dios, así crecemos en santidad, así somos testigos activos del Cristo resucitado de esta manera, y así anunciamos el Evangelio, por medio del cual el Señor sigue llamando a sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y hay otros que no, y eso es bien claro en su palabra. Lamentablemente, por la rebeldía del corazón del ser humano, no todos vamos a estar ese día delante del Señor. La gracia y la misericordia del Señor ha hecho la diferencia en todo esto. Así que, sin más preámbulo, les invito a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 3 versículos que vimos el domingo pasado, porque están obviamente relacionados, conectados a todo lo que sigue, y vamos a leer hasta el versículo 12. Luego vamos a pedir al Señor nos guíe en esta mañana. Dice versículo 1 de capítulo 2: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso,
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a orar. Señor, cuida nuestros corazones en esta mañana, que podamos ver tu gloria a través de tu palabra. Como veíamos el domingo pasado, Señor, la única estabilidad, la única firmeza que el creyente tiene, eres tú, es tu carácter y es tu consejo en tu palabra. Por eso rogamos, Señor, que nos ayudes siempre a afirmarnos en tus verdades, con el fin de no ser engañados, con el fin de no estar confundidos, sacudidos en medio de circunstancias que muchas veces pueden mover nuestras seguridades. Señor, pero cuánto necesitamos recordarnos a través del Evangelio que la única seguridad, la única satisfacción, la única suficiencia nuestra eres tú. Por eso rogamos, Señor, que nos guíes en esta mañana al recorrer este pasaje, nos des la humildad que necesitamos para abordarlo y podamos ver con claridad qué es lo que el apóstol Pablo quiso transmitirle a estos hermanos. Señor, guárdanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado retomamos esta serie, arrancamos con este capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Dijimos al principio que Pablo le escribe a una iglesia que estaba en medio de una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. De hecho, algunos la consideraban como la segunda Roma a esta ciudad. Y estos hermanos estaban siendo perseguidos. Téngalo presente a eso, porque es clave dentro del contexto, dentro de la ocasión que Pablo escribe esta carta. Estos hermanos estaban siendo perseguidos por causa de su fe, sin embargo, estaban siendo sostenidos por el Señor. Y Dios estaba obrando en sus vidas. De hecho, Pablo habla y les dice en capítulo 1, versículos 3 y 4, Él da gracias. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. En medio de la persecución, la fe de ellos va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Eso estaban pasando, eso estaban soportando estos hermanos. Y luego Pablo ora por estos hermanos, versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Eso es un poco el contexto, la oración de Pablo, y en medio de ese agradecimiento, en medio de esa oración que Pablo hace, hay algo que se relaciona con el pasaje que hoy tenemos, y es este tema de lo que va a pasar con los incrédulos. Acá en capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el 10, habla de lo que va a pasar con los que persiguen a estos hermanos. Pero en este capítulo 2 habla en general de aquellos que van a ser condenados, y lo hemos leído recién. El asunto acá de este capítulo 2, el asunto y el problema, ya lo vimos el domingo pasado, el asunto es sobre la venida del Señor, sobre la reunión con Él, sobre el día del Señor, que es todo lo mismo, es un solo evento. Y el asunto que marca acá Pablo es respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después, el problema puntual acerca de esto, relacionado con esto, es que hay personas que han confundido a estos hermanos con respecto a que este día estaba cerca o que ya se estaba desarrollando. Eso estaba pasando. Entonces tenemos el asunto y tenemos el problema.
Literalmente estos hermanos habían sido sacudidos como ramas, dice literalmente. Pablo, en un lenguaje de recordatorio, lo que quiere hacer acá entonces es ayudar a estos hermanos con un corazón pastoral a que recuerden y se afirmen en las enseñanzas que Pablo ya les había dado. Muchas personas, incluso muchos que se dicen cristianos, viven confundidos o sacudidos, como estos hermanos. ¿Por qué? Porque la firmeza depende de sus opiniones, y lo dijimos el domingo pasado. Viven confundidos porque se afirman en sus pensamientos, o en lo que dice este mundo, en lo que piensa este mundo. Por eso están confundidos, porque no se afirman en lo único estable que el cristiano puede tener, que es Dios, su carácter y su palabra. Pregúntese qué es lo que cree acerca de cualquier tema, y pregúntese si realmente lo cree por lo que Dios dice o por lo que usted piensa, o por lo que el mundo dice. Y estos hermanos habían sido sacudidos porque evidentemente había venido ciertas personas que le dijeron, no, el día del Señor se está desarrollando, ya está acá, lo estamos viviendo. Y no aferrarse a la verdad de la palabra de Dios y lo que ésta nos dice acerca del carácter de Dios nos quita estabilidad. Perdemos la compostura. Dejamos de considerar el carácter de Dios, dejamos de considerar su palabra y nos pasa esto. Y entonces Pablo pasa a recordarles, y quiero ser enfático con eso, es un lenguaje de recordatorio. Pablo quiere recordarles lo que ya les ha enseñado, para que se afirmen en eso y para que les sea de consuelo a estos hermanos. Eso es lo que quiere hacer Pablo. Cómo el Señor ha trazado los tiempos y cómo en ellos podemos ver cada vez con más claridad cómo la soberanía del Señor está desarrollándose en estos últimos tiempos. Les recuerda que estos hermanos ya poseen la información necesaria para mantenerse firmes. Ese es el propósito de este pasaje. Ese es el tema. No tiene otro tema. Pablo acá no quiere despertar la curiosidad, no quiere generarles más confusión de la que tienen. Quiere consolarlos y que ellos se afirmen en lo que ya saben. Ahora, para nosotros, para los creyentes en este tiempo, debemos ser cautos, sin duda, debemos ser cautos acerca de temas que no conocemos. Hay temas, mis hermanos, que no conocemos. Por eso, en primer lugar, debemos ser cautos en lo que no conocemos. Esa es la idea del pasaje. En segundo lugar, debemos ser diligentes con lo que sí conocemos. Hay cosas que son muy claras en su palabra y tenemos que ser diligentes en esas cosas, con lo que tiene claridad. No tenemos que volvernos místicos y decir, no, el Señor me tiene que hablar y mostrar en su palabra. No, hay cosas que son muy claras, hay imperativos muy claros en su palabra y tenemos que ser diligentes en eso que sí conocemos. Y en último lugar, preocuparnos de cómo nuestra vida práctica condice con esas verdades que sí conocemos. ¿Se da cuenta? Por eso vamos a ver este pasaje, que es un pasaje complicado, uno de los tantos pasajes complicados de las Escrituras, pero que uno cuando hace este tipo de series inevitablemente uno cae por providencia del Señor en este tipo de pasajes y es bueno abordarlo con cuidado. Lo vamos a ver en tres partes. En primer lugar vamos a ver las cosas que tienen que pasar antes del día del Señor. En segundo lugar, las cosas que esta iglesia sabe. Y en último lugar, las cosas que van a afirmar la condenación de los que no creen. Esas tres cosas. Cosas que van a pasar antes del día del Señor, cosas que esta iglesia sabe y cosas que van a afirmar la condenación de los que no creen. Veamos en primer lugar, cosas que tienen que pasar antes que venga el Señor, versículos 3 y 4. Acá es
saber la verdad, en realidad olvidar la verdad de la palabra es lo que dijimos recién, hace vulnerable la vida del creyente. Y estos hermanos evidentemente habían, de alguna manera, habían sido confundidos, pero también habían olvidado un poco lo que Pablo les había dicho. Saber, por un lado, olvidar la verdad es peligroso, pero saber la verdad y no aplicarla a la vida también es muy peligroso. Hay personas que saben la verdad, pero no la aplican. Y entonces eso también se vuelve peligroso, porque de alguna manera es una forma práctica de olvidar las verdades de Dios en nuestro corazón. Las sé intelectualmente, pero no ponerla en práctica me lleva a olvidarla en mi corazón. A Pablo no le preocupa acá el conocimiento intelectual de estos hermanos. No está preocupado, sino que las verdades que ya les ha enseñado, esto les haya afectado a sus vidas. Eso está preocupado Pablo. Cómo las verdades le afectan a su vida. Se preocupa por ellos en ese sentido. Quiere tranquilizar a aquellos que han sido sacudidos por esta información errónea. Por eso la frase del versículo 5 es muy llamativa. Esta pregunta que hace: ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo les está recordando. En la reunión pasada lo mencionamos, pero sería útil repetirlo y que, hermano, lo tengamos presente. Primero, que el contenido de este pasaje tiene que ver principalmente con los incrédulos, con lo que va a pasar con los incrédulos. Y en segundo lugar, el propósito del pasaje no es informar acerca del futuro, sino consolar a los creyentes con falsas enseñanzas. Antes las falsas enseñanzas, perdón. Por eso debe verse como respuesta a esto y no como una enseñanza sobre el tema. ¿Por qué? Porque Pablo ya les ha enseñado. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo ya les ha enseñado a estos hermanos y de hecho les va a decir, versículo 6, y ahora vosotros sabéis. Ellos saben, tienen la información para entender todo esto. Y este es el gran problema nuestro, porque nosotros no tenemos mucha de la información que Pablo va a mencionar acá. Y por eso se nos genera cierta confusión. Por eso la dificultad de entender este pasaje tiene su raíz en el hecho de que mucha de la enseñanza que estos hermanos saben es algo que ya ha enseñado Pablo mientras fundó la iglesia y estuvo con ellos, y por eso esto no es enseñanza nueva para los tesalonicenses. Sí para nosotros, pero no para ellos. Y eso es bueno verlo de esa manera, porque mucho de lo que a nosotros nos confunde, los tesalonicenses cuando lo leyeron dijeron: sí, claro, Pablo nos enseñó. ¿Se acuerdan? Ya lo teníamos. Entonces, para nosotros sería correcto, a la hora de leer un pasaje así, despojarnos quizá de conocimientos previos y ver el pasaje por lo que dice. Ver por lo que dice. Y no por lo que imaginamos o por lo que traemos previamente conocido. Básicamente Pablo menciona cosas que deben pasar antes que acontezca el día del Señor. Versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La NBI traduce: primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Entonces, dos cosas que son claras. En primer lugar, la apostasía, y en segundo lugar, este hombre de maldad. La apostasía se refiere, como dice la NBI, a una rebelión, a un rechazo deliberado, a un rechazo que es antagonista del Señor. Por el contexto inmediato de la carta, son incrédulos que persisten en el odio hacia Dios y avanzan hacia esa rebelión. No hay nada acá en el contexto que hable de creyentes, de personas creyentes que apostatan. Pablo describe este tipo de personas y este tiempo, fíjense en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice: también debes saber esto, le escribe a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es la característica de estos hombres. En primera de Timoteo, parecería que Pablo es enfático al escribirle a Timoteo sobre estas cosas, advertirlo sobre estas cosas, y le dice en primera de Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, etc. Esta es la característica de este tipo de personas, de este tiempo final. Por definición, la apostasía es posible si alguien forma parte de algo y se aparta. Ese es el sentido más básico. En el caso de la iglesia, alguien que cae en apostasía es sencillamente, para no complicar el concepto, es sencillamente alguien que ha adoptado las formas, ha adoptado la conducta, ha adoptado las ceremonias, ha adoptado el lenguaje de los cristianos, pero que se aparta dando evidencia de una fe que no era genuina, de una fe que no era verdadera, una fe falsa. El Señor Jesús en Mateo 24 habla de nuevo acerca de esto. Mateo capítulo 24. En versículo habla de lo otro, de cómo el Señor guarda a los creyentes verdaderos. Versículo 22 dice: y si aquellos días, los días finales, no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y es interesante porque el si fuere posible está en un negativo que no es posible en realidad. No es posible. ¿Por qué? Porque dice más adelante, versículo 31, que el Señor enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor se va a encargar de sus escogidos. Entonces, lo que está hablando acá claramente de esta apostasía, está hablando de incrédulos que posiblemente hayan adoptado la forma de creyentes, pero que no eran creyentes realmente. Y por eso apostatan y se rebelan y rechazan abiertamente a Dios. En Primera de Tesalonicenses, lo hemos visto ya, capítulo 5, versículo 4, les dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. De nuevo, está hablando de los escogidos, que no los va a sorprender, que no los va a agarrar confundidos. ¿Por qué? Porque el Señor va a preservar a los suyos y los va a guardar. Y junto a esto, junto a esta apostasía, vemos versículo 3, la última parte, dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y fíjense que está como muy relacionado a lo primero, ¿no? La apostasía, la rebelión, esto de levantarse deliberadamente, rechazar a Dios y levantarse contra Dios, está muy relacionado a la aparición de este hombre de pecado, que se va a oponer, que se va a levantar, que se va a autoproclamar como un Dios,
que va a rechazar no solamente al Dios verdadero, sino que va a rechazar todo tipo de culto y se va a centralizar todo en esta persona. Lo dijimos antes, Dios no está ausente, y esto téngalo también presente, Dios no está ausente en estas situaciones, Dios tiene el control de todo y es soberano también sobre este tiempo. Y eso es precioso tenerlo presente, porque Dios es soberano sobre la historia y en estos eventos su soberanía se hace cada vez más latente. Es Dios quien va a permitir esta manifestación de este personaje. Cuando dice, versículo 3, al final, se manifieste el hombre de pecado, es una pasiva divina. Es Dios quien va a permitir que se manifieste. Es Dios quien va a permitir eso. Es un hombre caracterizado por la iniquidad y la negativa de someterse a Dios, pero Dios tiene el control de eso. No es que es alguien que va a poder hacer algo contra Dios. De ninguna manera. Y da detalles en versículo 4 sobre este hombre, que cuando dice hijo de perdición o de destrucción, como ponen algunas traducciones, hace referencia a alguien que va a vivir bajo la permanente amenaza del juicio de Dios sobre su vida. Es alguien que está destinado a esa destrucción. Se opone a Dios, es arrogante contra Dios. Este personaje, sin duda, nada tiene que ver con los creyentes, no tiene nada que ver con los creyentes, pero en este mundo es un personaje que va a caer bien. Es alguien que va a caer muy bien. Va a tener una forma de pensamiento tolerante, va a caer bien en este mundo. Interesante. Es completamente anti-Dios. Cualquier parecido con la realidad que se está dando, y esto no es para alarmar, Pablo no tenía esa intención de alarmar ni de escandalizar a los hermanos, pero da razones, acá Pablo, suficientes razones para la condenación de este personaje. Versículo 4, se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No vamos a entrar en el detalle acerca del templo de Dios en esta etapa, porque es algo que evidentemente los tesalonicenses sí conocían y sí sabían, pero nosotros no tenemos claros detalles sobre esto. Pero la arrogancia de este personaje va a ser tal que no solo se va a oponer, como dijimos, al Dios verdadero y a su Hijo, sino que se va a poner en contra de todo, en contra de todo culto. Se va a autoproclamar como un Dios. Gary Sjogren, un comentarista, dice, será la última y gran blasfemia. La última y gran blasfemia de este personaje. Entonces, en primer lugar, estas son las dos cosas que tienen que pasar antes que venga el Señor. Pero en segundo lugar, hay cosas que los hermanos saben. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis, dice. Usa este lenguaje de recordatorio. Y acá algunos pueden empezar, y mi hermano trate de no dejar volar su imaginación acá en cuanto a estas cosas. Incluso tenemos tanta ciencia ficción en la cabeza que no ayuda realmente a pensar sobre estas cosas. Pablo no quiere incitar a eso en los hermanos, y de hecho el pasaje está en medio de otros dos temas, que lo dijimos el domingo pasado, que tienen que ver con la vida actual de la iglesia. Y cómo este futuro afecta a esa vida hoy. El sufrimiento, por un lado, por causa de la persecución, capítulo 1. Esto no sería bien entendido, bien comprendido por los hermanos, sin esta esperanza futura del regreso victorioso del Señor. El sufrimiento hoy, su sufrimiento, por causa del Señor, no es posible entenderlo si no tengo una perspectiva correcta de la victoria final del Señor. Pero por otro lado, la firmeza en la verdad, la responsabilidad que tengo de ser un testigo fiel del Señor en este tiempo, la laboriosidad santa de la que va a hablar en capítulo 3, versículos 6 siguientes,
son cosas que deben ser justamente obedecidas y entendidas a la luz también de su venida. Por eso Pablo, en lugar de confundirlos y de meterlos en pánico a estos hermanos, como han hecho los falsos maestros, les busca recordar y proveerles para las necesidades, para seguir creciendo a estos hermanos. Ellos saben, en primer lugar, que la apostasía, en una expresión mayor, vendrá antes del día del Señor, y saben que este hombre de maldad se va a mostrar antes de ese día del Señor. Se va a proclamar a sí mismo como un Dios, dijimos. Y también saben que hay algo o alguien que lo detiene. Y saben que este retenedor realiza en el presente esa labor de frenar la aparición de este hombre de maldad. Por eso dice, versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay algo que frena la aparición de este personaje. ¿No os acordáis? Y luego vosotros sabéis, es este lenguaje de recordatorio, es esa información que nosotros no tenemos y que providencialmente, creo que el Señor providencialmente no nos ha dado en su palabra, pues si no haríamos películas, haríamos todo tipo de cosas con eso. Pero ¿por qué? ¿O para qué este hombre de pecado es retenido? Bueno, ahí lo vemos en versículo 6, en la segunda parte, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Para que a su tiempo, es otra pasiva divina, Dios permita que se muestre, así como permite que esté en acción este misterio de iniquidad. Dos cosas acá, hay algo que lo detiene y este misterio de iniquidad, dos cosas de las que no tenemos información, dijimos. Lo que lo detiene ha dado lugar a un montón de especulaciones. ¿Qué es lo que detiene a este personaje que se manifieste? No se preocupe, hermano, no, vamos a ir rápido. No lo voy a desarrollar, pero hay por lo menos como 10 o más especulaciones sobre qué o quién puede ser esto que retiene. Pero sí voy a mencionar, y me encantó, que Dios es el único que tiene el poder para retener las fuerzas sobrenaturales de Satanás. No hay otro. Entonces, seguramente va a leer por un montón de lados qué cosa retiene a este hombre de maldad. Bueno, es Dios el que lo retiene, porque es Dios el que permite, es Dios el que en su soberanía maneja todo esto. No hay otro que pueda controlar la historia. Entonces, pero hasta ahí solamente acerca de esto. Cuando dice luego sea quitado de en medio, no está hablando de algo que va a ser como a la fuerza quitado, porque suena así, suena como que algo va a ser quitado de en medio. Y en realidad lo que se va a quitar de en medio habla del sentido de quitar la restricción de que aparezca. Recuerda Romanos 1, por ejemplo, cuando Dios permite y los entrega a la humanidad 3 veces. Los entregó a pasiones, los entregó a una mente que no funciona. Dios entrega, y entonces acá Dios permite que este personaje aparezca. Y si bien este personaje está retenido, la acción del mal, dice, está en proceso. Está en proceso. Las cosas van de mal en peor, pero se va a hacer patente luego y va a llegar a niveles mucho más altos cuando aparezca este inicuo, como lo menciona ahí. En primera de Juan, no sé si se dio cuenta, pero yo no dije la palabra anticristo. ¿Por qué? Porque Pablo no la usa. Es Juan el que usa la palabra anticristo. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu
que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, ya está funcionando esta forma de pensar, este espíritu del anticristo. Entonces este misterio de iniquidad se está desarrollando. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, o permita que se desarrolle completamente este misterio de iniquidad. Y entonces, versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Pablo está tomando acá el contexto de Isaías 11, léalo en su casa. Isaías 11 del 1 al 4 habla del reinado del Mesías, y Pablo toma de ahí las palabras del versículo 8 y después versículo 9, las palabras que nuestro Señor dice en Mateo 24. Acompáñeme si lo tenía marcado. Mateo 24, versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, como leímos recién, si fuere posible aún, a los escogidos. Y el Señor dice, versículo 25, ya os lo he dicho antes. O sea, que no haya sorpresas acá. Y si bien uno puede ver la acción del mal, de esta iniquidad, y luego que se va a hacer presente este personaje de maldad, en todo esto vemos, como dijimos, el obrar soberano de nuestro Dios, que controla la historia y los tiempos. La historia y los tiempos. ¿Para qué? Para preservar a los suyos. Dios cuida a los suyos, va a cumplir con sus planes, y esos planes incluyen la destrucción del mal, como leímos recién, de sus agentes y de Satanás mismo. Es la idea que vimos el domingo pasado. Dios es la única estabilidad para el creyente y su palabra, y por eso uno tiene que descansar en que Dios va a cumplir con sus planes soberanos. Por eso los creyentes debemos ser cautos acerca de temas que no conocemos, debemos ser diligentes con lo que sí conocemos, y debemos preocuparnos de cómo lo que sí conocemos afecta a nuestra vida práctica. ¿Se da cuenta? Y cómo nuestra vida condice con las verdades de la palabra. Por eso Pablo ora por estos hermanos en 1 Tesalonicenses 5:23, y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Acá está la preocupación de Pablo. Os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la preocupación pastoral que tiene Pablo, que estos hermanos se afirmen en lo que ya saben y no sean confundidos, no sean engañados. Vimos entonces que hay cosas que tienen que pasar antes que venga el Señor, el día del Señor, cosas que los hermanos de esta iglesia saben y que han sido instruidos por Pablo acerca de esto, pero en último lugar, cosas que van a afirmar la condenación de los incrédulos. Pablo ha adelantado algo en la carta, en capítulo 1, versículo 6, les dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si bien la retribución final, la retribución justa de parte del Señor se va a hacer manifiesta, Dios va a hacer uso de este inicuo que va a aparecer, el cual no solo va a proclamarse como un Dios, sino que va a engañar a la gente mediante obras que son de Satanás mismo, por medio de Satanás. Por eso dice inicuo, versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Muy interesante, porque estos milagros
no son como los milagreros de hoy, que si los investigás un poco le sacás la ficha de que son falsos milagros, de que son personajes que está todo arreglado. No. Acá habla de milagros que no van a ser falsos, que van a ser reales, porque son hechos por el poder que Satanás sí tiene. Satanás tiene poder para hacer milagros, y para engañar, y para mentir. Entonces lo que va a pasar acá es que va a haber milagros reales. Imagínense, si hoy los incrédulos buscan a estos milagreros y les encanta esto, imagínense en esta época, con milagros reales, claro, mucho más. La maldad va a ser exacerbada de una manera tremenda. El problema no está en el milagro en sí, sino en el fin que tiene esos milagros, que es engañar a la gente. Y a lo largo de la Biblia nosotros tenemos, por ejemplo, personas que han replicado. Por ejemplo, ¿se acuerda de Moisés cuando fue delante de Faraón? El Señor le dio la vara para que hiciera ciertas señales y los hechiceros de Faraón replicaron todo eso y se convirtieron en serpientes. Igual que, ¿cómo hicieron eso? Bueno, Satanás tiene poder para replicar milagros. Después pasó lo mismo con el agua con sangre, etc. De hecho, hay advertencias en la ley de Moisés acerca de hechiceros, de personas que consultaban a los muertos. Esto es producto de la influencia de Satanás en los incrédulos. En el Nuevo Testamento, y solamente este ejemplo, muy interesante, en el Nuevo Testamento, en Hechos, Pablo se enfrenta a un mago, a Elimás, o Bar Jesús, pero me gusta más decirle Elimás, pues no sé por qué. Elimás en capítulo 13 de Hechos 13, Pablo estaba predicándole el Evangelio, había llegado a la isla de Chipre, y dice versículo 6 de capítulo 13, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, todo el condimento para que este hombre fuera apedreado por los judíos, porque era mago, era falso profeta y era judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Sergio Paulo quería oír la palabra de Dios, quería ser instruido, pero les resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, y escuche lo que le dijo Pablo a este hombre: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y pasó eso. Interesante, pues Pablo acá se enfrenta con el poder de Satanás mismo a través de este Elimás, una persona que había sido engañada, llenada de engaño y de toda maldad, era un hijo del diablo. Y acá vemos evidentemente cómo a lo largo de la Biblia Satanás puede replicar también los milagros de Dios. ¿Cuál es el fin de este accionar del inicuo influenciado por Satanás? ¿Cuál es el fin? Confirmar la condenación de los que se pierden. Eso es ¿por qué? Por cuanto, dice ahí, no aman a Dios ni su verdad. El fin de estos milagros, que son reales, como dijimos, es mentir y engañar a estos que en lugar de correr a Cristo, prefieren vivir la mentira. Prefieren vivir en esclavitud de pecado. Quieren vivir así. Y les encanta. Imagínense si este mundo, sus filosofías, sus estilos de vida, sus propuestas seductoras son eficaces para mantener en prisión de oscuridad y en muerte espiritual al incrédulo. Imagínense el poder de Satanás sobre esta gente. Entonces esto va a confirmar
efectivamente va a confirmar la condenación de los incrédulos. Es tremendo. ¿Por qué? Porque en aquel día este personaje va a desplegar todos los recursos que tiene para engañar y para afirmar su condición de enemistad contra Dios. Dice ahí, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y ese no recibieron es un indicativo que apunta anteriormente a los que se pierden. La NBI traduce los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. ¿Se da cuenta? O sea, alguien se niega a amar la verdad y así se condena. Pero si alguien no se niega y es salvo, eso es dádiva del Señor. Eso es un regalo del Señor. ¿Por qué? Porque naturalmente nuestro corazón odia las cosas de Dios. Así venimos de fábrica. Si alguien se salva es por gracia y misericordia del Señor. Estos, los que se pierden, se han negado a amar la verdad y así ser salvos. Como incrédulos no somos neutrales. No somos neutrales ante Dios y el pecado. ¿Por qué? Porque somos intelectual y moralmente responsables delante de Dios. Acá, hermanos, delante de este hombre de maldad, delante del fin de los tiempos, delante de la condenación, acá no hay inocentes. En este mundo no hay nadie inocente, no hay víctimas. No hay pobrecito, hay que ir a predicar el evangelio, pobrecito. Mi hermano, téngalo presente. La persona a la que usted le predica el evangelio es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios. Si rechaza el evangelio, está rechazando a Dios, no lo está rechazando a usted. No es un pobrecito, no es alguien neutral, no es alguien que bueno, pobre, es víctima de la sociedad y la sociedad lo ha hecho así. No, la palabra de Dios dice lo contrario, que venimos con esta condición de enemistad contra Dios. Y entonces, acá no hay víctimas, no hay inocentes delante de nuestro Dios, que es justo, que es santo, y que por causa de nuestra impiedad, de nuestra iniquidad, Él envió a su Hijo. No hay nadie inocente delante de la cruz. ¿Se da cuenta? No hay inocente. Lo envió para pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Y que nos era imposible, evidentemente, pagar. Imposible. Y más adelante va a decir en versículo 13, que lo vamos a ver el domingo que viene, la gracia del Señor de habernos escogido. Versículo 14, que nos llamó por medio del Evangelio. Versículo 16 y 17, que va a ser Él quien va a confortar el corazón del creyente y va a confirmar en toda palabra y obra. Dios es el que hace esto por su gracia. Pero quienes se mantienen en abierta rebelión contra Dios, o también quienes, creyéndose cristianos, luego dejan la fe en apostasía, se niegan a rendirse delante de Dios y de su verdad en su palabra. Y nunca han tenido fe salvífica. Nunca la han tenido. Por eso dice, versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Al mundo incrédulo le encanta la mentira. Le encanta que le mientan en la cara. Le encanta. Disfrutan eso. Aman vivir en oscuridad y, como dice acá, se complacen en la injusticia. En los tiempos finales, mi hermano, toda esta gente va a caer más profundamente en la mentira. Más profundamente. Y esto va a confirmar, como dijimos, va a confirmar su condenación, porque la mentira es cualquier cosa que Satanás en este mundo y en la condición que venimos de condenación ofrece al pecador
en lugar del Evangelio. Todo eso es mentira. Toda la mentira que usted puede imaginarse es porque va contraria al Evangelio. No amar la verdad, no creer la verdad, son sinónimos de no amar y no creer en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Y es algo que, ¿cómo uno se pregunta, y me lo he preguntado a veces, cómo Dios puede enviar este poder engañoso para que crean la mentira? ¿Por qué Dios hace eso? De enviar, bueno, a quienes le puede generar malestar esto, u ofenderlo. Déjeme decirle que es nuestra mente carnal la que nos ofende. Dios envía esto hacia quienes se complacen en sus estilos de vida malvados, quienes disfrutan esto, quienes se mantienen en el rechazo del Evangelio para que finalmente sean juzgados y condenados por esto. No solo practican la maldad, sino que es literalmente, hay un léxico que dice deleitarse en, complacerse en, estar contento, estar satisfecho, preferir, decidir, escoger esto. La gente ama la mentira y se complace en la injusticia. Como dijimos antes, acá no hay pobrecitos, no hay inocencia o inconsciencia. La gente está orgullosa de vivir así y usted le va con el Evangelio y se mantienen en su orgullo, en su propia opinión. Bueno, Dios en ese tiempo les va a enviar un poder engañoso para que se afirmen mucho más en esta mentira que creen y sean condenados. Romanos capítulo 1. Pablo le escribe a los romanos y usa otros verbos. No es el mismo verbo de complacerse, pero están relacionados y el concepto habla de lo mismo. Versículo 28, hablando de los incrédulos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, entendido intelectualmente, se lee acá, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Se complacen, disfrutan de esto. ¿Se da cuenta? Este es el destino de esta gente. Por eso es muy claro cuando Pablo le dice a estos hermanos que Dios va a enviar un poder engañador para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto los incrédulos. Por eso dijimos, los creyentes, y vamos concluyendo, debemos ser cautos acerca de temas que no conocemos. Ser diligentes sí en lo que conocemos. Hay cosas que conocemos, seamos diligentes en eso. Preocupémonos de cómo nuestra vida práctica, diaria, como decimos siempre cuando salgamos por esa puerta, cómo condice con las verdades de la palabra de Dios. Preocupémonos por eso. Este pasaje, hermanos, fue de consuelo y de ánimo para estos creyentes, que en medio de persecuciones aparecieron estos personajes para sacudirlos con enseñanzas nuevas. Y Pablo tiene que recordarles, se encarga de hablarles de estas cosas que tienen que pasar antes del día del Señor. Antes del día. Cosas que esta iglesia sabía y cosas que, como dijimos a lo último, va a confirmar y afirmar la condenación de los que no creen. En esos temas que no conocemos, nosotros hoy, no debemos
caer en el engaño, como vimos el domingo pasado, el engaño de nuestra mente, el engaño de este mundo, el engaño de Satanás, de seguir pistas. Hay gente que le encanta seguir pistas. Bueno, tenga cuidado. No busque anticristos. ¿Sí? Algunos dicen, no, el rey, ¿cómo es? Carlos de Inglaterra, dicen algunos. Otro, Juan Carlos de España, es el anticristo. El Papa es... Algunos agarran esas cosas y no sé de dónde lo sacan. Y alarman a la gente frente a eventos también. Hay eventos que son llamativos y el Señor dijo, habrá guerras, rumores de guerra. Estamos justamente ayer, se inició un conflicto ahí en Medio Oriente. Uno tiene que estar, como el Señor fue enfático, lo repitió, e incluso fueron verbos imperativos que el Señor usó ahí en Marcos 13, mirad, velad y orad. Mirad la verdad de Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra. Velad y orad. Está orando como debería hacerlo, está preocupado por los eventos futuros. Por eso, en temas que no conocemos, no nos engañemos, ni no nos pongamos mal por estos eventos. En segundo lugar, conectado a esto, debemos ser diligentes con lo que sí conocemos. El andar digno de quienes han sido llamados a salvación, que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea glorificado por medio de nuestra vida, el padecer incluso si es necesario por causa de nuestra fe, el dar testimonio permanente de Cristo, son cosas claras en su palabra y de las cuales sí somos responsables. Por eso, lo que sí conocemos, seamos diligentes. De hecho, Pedro le escribe a los hermanos, 1 de Pedro capítulo 5, sed sobrios, versículo 8, 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Son en las cosas claras, afirmémonos en eso, seamos diligentes en lo que sí conocemos, lo que nos lleva al último punto de aplicación, que es ocuparnos y preocuparnos por nuestras vidas, a fin de que sean coherentes con las verdades de la palabra de Dios. La forma de no ser engañados es ser obedientes, obviamente, a un próximo imperativo que vamos a ver el próximo domingo, que está en el versículo 15. Dice, así que hermanos, y ahí está el imperativo, pasa desapercibido, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Precioso, porque ese es lo que uno tiene que estar ocupado y preocupado en eso que el Señor nos ha mandado: creer, retener, practicar la verdad de Dios en su palabra. Esos son los recursos, es el recurso que nuestro Señor nos ha dejado, mis hermanos, para no ser engañados, para no estar confundidos, para que su vida y la mía sea sacudida como una rama. Quiere estar estable, quiere estar afirmado en su vida, quiere obedecer al Señor y crecer en santidad. Bueno, vaya a su palabra. Ese es el recurso más precioso que el Señor nos ha dejado, el cual tenemos que creer, tenemos que retener y tenemos que practicar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y la certeza que nos das por medio de ella para saber de que pronto vas a establecer justicia.
Evidentemente hay cosas que tienen que pasar y no inquietan el corazón de tu iglesia. Pero sí, Señor, necesitamos tu auxilio para obedecer y afirmarnos en aquellas cosas que sí conocemos y que claramente en tu palabra nos mandas a hacer, Señor. Gracias por la misericordia que has tenido en buscar pecadores tan indignos de este llamado y hacernos tus hijos, y ahora poder disfrutar de esta esperanza. Señor, gracias porque realmente esto es un regalo con todas las letras. Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por su sacrificio, pero también por su victoria, porque en definitiva todo es parte de este plan maravilloso que has obrado desde la eternidad para con tu iglesia. Señor, gracias por la victoria de Cristo en la cruz y la victoria futura que está plasmada en tu palabra. Señor, gracias por estas verdades, por esta realidad de que hay cosas que tienen que pasar, pero son cosas que no inquietan a la iglesia, sino que nos animan a seguir siendo diligentes en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que obedecer de tu palabra. Y Señor, rogamos que así obres por medio de tu Espíritu Santo en nosotros para ser obedientes a ti, Señor. También rogamos por esos corazones que aún se mantienen en rebeldía contra ti. Padre, no permitas que lleguen a este punto de la historia. Es el clamor de tus hijos por aquellos que conocemos y no queremos. Padre, queremos tener tu corazón. Tú no quieres que nadie se pierda, que procedan al arrepentimiento, pero entendemos también la responsabilidad que hay en cada uno de reconocerse pecador y correr a la cruz para buscar perdón de pecados y vida eterna. Señor, rogamos por esos corazones que aún no te conocen. Ten misericordia. Señor, ten misericordia. Abre, rompe esos corazones para que puedan ver que la única verdad está en ti, Señor. Que la única estabilidad y firmeza está en ti, Señor. Que la única vida eterna está en ti, en tu Hijo. Señor, muéstrales a Cristo. Te lo rogamos. Te clamamos por ellos. Y te pedimos por nosotros para que también seamos diligentes y sintamos la urgencia de seguir predicándoles el Evangelio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.